Buenos días, jóvenes. Buenos días. A ver, vamos a ver. Se encuentra Trujillo, Milla, Luna. No sé por qué. Me disculpan. El internet está estando muy lento, muy bien. Oh, hola, jóvenes, hola. Me disculpan, el internet está demasiado lento hoy día. Esperamos cualquier tipo de inconveniente que tengan, no me escuchan, de repente, no sé, no pueden ver correctamente. Me avisan, por favor, ¿sí? A ver, el día de hoy, como recuerdan, jóvenes, hay asamblea de padres. Por favor, a las 8 de la noche se ha enviado ya un link para todos los padres para que asistan, ¿sí? Y como recordarán, el día de hoy íbamos a hablar acerca del tema de las extinciones masivas y acerca de cómo sucedía esto, ¿no? ¿Qué era una extinción masiva? ¿Qué era esto en general? A ver. Buenos días, qué bonito, todos saludando buenos días. Que eso se vuelva costumbre. Creo que lo dijo con ustedes, que se vuelva costumbre todos los días cuando ingresan, que saluden con buenos días por su micrófono, por cualquier lugar a nosotros, ¿no? A ver, Estamilla, Trujillo. Ya, hijos. A ver, en la diapositiva están viendo ustedes, voy a colocar la diapositiva. En la diapositiva están viendo ustedes, bueno, las imágenes, voy a colocarlo. Ahí está. En la diapositiva están viendo ustedes la imagen. La primera imagen que deseo mostrar es la que me permite a mí de repente entender acerca de qué es una extinción, porque vamos a hablar hoy día de las extinciones masivas. Pero antes de entender qué es una extinción masiva, tengo que comprender qué es una extinción en sí. A ver, ¿alguno de ustedes que me pudiera decir cuál es la definición de la extinción o una extinción de especies? Escriba, hable, ¿cuál es la definición que ustedes tienen? ¿Qué entienden por extinción de especies? ¿O simplemente extinción? A ver, ninguno. A ver, jóvenes, jóvenes, ¿ninguno va a participar? Jóvenes, por favor, estoy esperando a que participen. A ver, comienzo a pedirles que participen, por favor. Ya, muy bien, Santiago. Otra persona que participe, por favor. Participen, jóvenes, no se queden ahí sin escribir. Jóvenes, en serio, necesito que participen, si no, tendré que cerrar la clase, de verdad, por favor, Perdón, ¿cuál es la participen. pregunta? Bustamante, ahí, a ver, la pregunta era, ¿qué entienden ustedes por extinciones de especies? ¿Qué es una extinción? ¿Qué entienden por la palabra extinción? La desaparición de una especie. Ya listo, Bustamante me acaba de responder, Pinedo también. Jóvenes, los demás, por favor, participen. Si no, voy a tenerme
por favor, contesten. Si no tengo que comenzar, ustedes saben de que, ay, Dios mío, si no tengo que comenzar a pedirles, pues, a cada uno de repente que se retire. Y no es lo correcto, ¿cierto? Todos tenemos que participar. Pero también comprendo de que hay problemas por internet. Voy a darles, en todo caso, la duda. Espero que sea por el internet, pero por favor, bien atentos con eso. Las notas son por participación, ¿sí? Así que los jóvenes que han participado, muy bien. Vamos a comenzar ya. No vamos a retroceder entonces. A ver. Cuando uno habla de extinciones de especies, muy bien, sus compañeros me han dado la idea, nos han dado la idea de que una extinción corresponde a aquel momento en el cual los individuos de una especie, es decir, una especie, por ejemplo, un animal, una planta, cualquier tipo de especie, los individuos de esa especie comienzan a extinguirse, es decir, desaparecen. No existe, no queda rastro de esa especie, no hay ningún individuo de esa especie. Sí, esa es una extinción. Ahora, la extinción, como he colocado acá, la extinción de especies y su sustitución por nuevas, como ustedes saben, las especies todos los días se están extinguiendo. Es algo natural, no es algo que sea, no sé, provocado, sino naturalmente las especies se van extinguiendo. Ha sido un proceso continuo y normal a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? A ver, y la pregunta es, ¿por qué esto es algo normal? ¿Por qué es normal que las especies se extingan? Por lo siguiente, ¿no? Ustedes sabrán de que las especies constantemente están compitiendo la una por la otra, el uno por el otro, por alimento, por todo tipo de cosas. Yo les había, a ver, a sus compañeros del salón anterior les había mencionado una pregunta que también me gustaría hacerles a ustedes. A ver, algunos hablan acerca de cómo existen animales en los zoológicos y cómo estos animales son tratados en los zoológicos y que tal vez los animales deberían de ser sacados de esos lugares y ser llevados a sus hábitats natural, natural, ¿no? Por ejemplo, la selva, no sé, el lugar en donde estos vivan de forma cotidiana. La pregunta que quiero extenderle a ustedes es la misma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes están a favor de los zoológicos? ¿Consideran que esto es malo? ¿Qué dicen? ¿Están a favor de los zoológicos? ¿Qué dicen? ¿Quién? Harumi creo que quiere hablar. Harumi, lánzate, por favor, hija. Tú siempre has participado. Igual Naomi, láncense. ¿Están a favor de que haya zoológicos, sí o no? A ver. Ya van a entender la relación que voy a colocar con esto, pero ahorita quiero saber su opinión para que participen. ¿Alguien quería decir algo? Escriban o digan, por favor. ¿Están a favor? No, no está bien. Ya, Bustamante dice que no está bien. ¿Por qué no está bien? No, no estoy a favor. ¿Por qué no estás a favor? Ningún animal merece estar encerrado tanto tiempo. Muy bien, Todos tienen su hábitat. muy bien, ningún animal merece estar encerrado por tanto tiempo. A ver, ¿algún otro? Ay, acá me ha colocado en los mensajes. Ahí está, me están escribiendo. Qué bueno, qué bueno. Ya, miren, uno de sus compañeros, su compañero Santiago, me habla acerca de que cuando las especies de repente hay muy poca cantidad de individuos de una especie, pues se les guarda en un zoológico, en un lugar, para que se puedan reproducir y logre volver a tener una gran cantidad, ¿cierto? Claro, sí, eso me está hablando Pinedo y este joven Santiago. Sí, jóvenes, sí. Yo les estoy hablando acerca de esto porque a veces uno piensa que de repente en un zoológico se les maltrata, no sé, se les trata mal a los animales, que los animales deberían de estar sueltos en la naturaleza, deberían de estar viviendo en la vida salvaje, felices con las otras especies, en otro tipo de ambiente.
Y les comento esto porque mucho se dice acerca de que, a ver, mucho se dice acerca de esto, ¿no? Y a decir verdad, yo no voy a decir ahorita si es que estoy de acuerdo o no de un zoológico. Yo creo que eso depende mucho del trato y del tipo de... Ah, ya, refugio. Ah, ya Piña, disculpa. Entonces, mucho se habla del trato, pues no sé, mucho depende del trato que se tenga con los animales. Pero yo les comento algo que de repente, para que les haga cambiar un poco el modo de pensar que tienen. No, yo no estoy hablando ahorita de refugios, estoy hablando de zoológicos, por si acaso. Un refugio es ese lugar en donde Santiago y Pinedo han dicho de que se pueden llevar a los animales para poderlos rescatar y que estén ahí viviendo, pues, viviendo hasta que, no sé, puedan recuperar fuerzas, hasta que, para que se reproduzcan y etc. Como les comento, mucho se dice de que el medio ambiente, la selva, el medio ambiente es es un lugar muy bueno para las especies, ¿no? El león, cómo le vas a tener al león encerrado en un zoológico? Tienes que dejarlo al aire libre, tienes que dejarlo en la selva. Y a decir verdad, lo que uno no sabe a veces es de que el medio ambiente, el medio natural, la selva, por ejemplo, estos espacios abiertos, en realidad son muy competitivos. Sí, porque imaginen ustedes un animal en el zoológico, pues tiene alimento, no está preocupado de repente porque alguien vaya a matarlo, vaya de repente a luchar contra él. Pero en la naturaleza, los animales, a decir verdad, están muy estresados. Se ha hecho varios estudios acerca de cómo las especies se comportan en la naturaleza, en el medio ambiente, y se ha visto, repito, de que las especies están constantemente estresadas. ¿Por qué? Pues lógicamente tienen que estar preocupadas por comer, tienen que estar preocupadas por sobrevivir, por reproducirse, tienen que estar preocupadas por adaptarse, entonces están todo el día preocupadas por no dejar de existir. Y esa preocupación es algo que está constantemente en la naturaleza. Todos los seres vivos que viven en el ambiente natural, en la selva y todos los demás ambientes que tenemos, están constantemente estresados. Por eso, yo les quiero hacer de repente ver otra perspectiva, hacerles entender a ustedes de que a veces se idealiza mucho la selva, ¿no? El que los animales viven felices en la selva, viven tranquilos, están en la naturaleza, en el aire libre, no sé, libres como el viento, no sé. Pero como les digo, el ambiente de la selva, por lo menos para los animales, es muy estresante. Ellos no viven muchos años, muchos llegan a la etapa juvenil y ya pues fallecen, mueren. Solamente algunos de ellos logran vivir en la etapa adulta para poder reproducirse, por ejemplo. Y muchos, como les digo, mueren en los primeros meses, mueren en los primeros, de repente, años, si tienen suerte. El ambiente de la selva, por eso es a decir verdad, un poco cruel. El ambiente libre, el aire, este ambiente, el medio ambiente es un poco cruel con las especies porque, como les repito, ellas tienen que estar constantemente luchando por poder existir. Ah, ya, sí, correcto. Entonces, esta competencia, por ejemplo, les genera, como les repito, mucho estrés a los animales y nos hace pensar un poco, ¿no? Acerca de que la naturaleza no es tan bonita, por ponerlo así como nosotros pensamos. No es algo que las especies, de repente que un león diga, sí, quiero estar en la naturaleza. No, porque siempre está en constante estrés. Para que ustedes se pongan a pensar un poco, ¿no? Como les repito, a veces se piensa mucho que la selva es un lugar lindo en donde los animales no están viviendo felices y contentos. No es así. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque las especies constantemente están luchando para no extinguirse, para poder sobrevivir, ¿sí? Por eso definimos nosotros a la extinción, me disculpan, la extinción, voy a colocarlo así para poder verlos.
La extinción es la desaparición de todos los individuos de una especie, por supuesto, muy bien, así como las interacciones en las que ellos participan. Estas interacciones se ven afectadas y la comunidad en la que habitan se empobrecerá, entre otras consecuencias. Yo, como les decía, cada especie, cada animal de un ecosistema cumple una función. El león, por ejemplo, cumple la función de ser depredador, es un nicho ecológico. Recuerden, nicho ecológico es la función que realiza cada animal o cada especie. Y este león, cuando se extinga, si en algún momento se extingue, cuando se extinga, la función que él realizaba, ya nadie más la está realizando, por lo que el ecosistema, la naturaleza tiene que regularse, tiene que constantemente estar regulándose, pues porque las extinciones de los animales se van a dar. Todas estas especies que están acá en la diapositiva y todas las especies que ustedes conocen, que están en este mismo momento en el planeta Tierra, en algún momento se van a extinguir. Toda especie tiene un tiempo de vida y un tiempo en que va a dejar de existir. Va a suceder con todas, ha sucedido con ya miles y miles de especies. De repente algunas especies logran vivir millones de años, por ejemplo las cucarachas han sido una de las especies, un insecto, que ha logrado vivir millones de años, a comparación de otras de repente que solamente viven unos cientos de años. Sí, pero al final de cuentas, al fin y al cabo, todas las especies se van a extinguir. Va a haber un momento en el que todas dejen de poder adaptarse al medio en el que se encuentran y van a tener que extinguirse. Es algo natural. Es algo que sucede todos los días en el medio ambiente en el que nos encontramos. ¿Sí? Me disculpan, creo que eso no... algo. Entonces, les he colocado acá en la diapositiva algunas de las especies que se han extinguido. Sí, ha sido un proceso natural. Naturalmente, pues estas especies han competido entre sí, no han podido adaptarse al medio ambiente en el que se encuentran y pues han tenido que dejar de existir, bueno, fallecer y haber una extinción de las especies. Es decir, que ningún individuo de esta especie exista, que ningún individuo de este rinoceronte creo que es, tampoco exista, y así, así, así. Esa es la extinción es la desaparición de todos los individuos de una misma especie, ¿sí? Entonces, veremos, jóvenes, que encontramos dos tipos de extinciones. A ver, voy a ver, creo que me estaban dejando mensajes ustedes, jóvenes. Como les repito, hay dos tipos de extinciones. Ah, ya estoy viendo los mensajes que me han dejado. Dos tipos de extinciones. Una extinción llamada extinciones de fondo son aquellas extinciones que se dan a tasas normales, es decir, como les digo yo, en el medio ambiente de forma natural, especies están que se extinguen diariamente. Cada día están que se extinguen determinada cantidad de especies, es algo natural, ¿sí? Ahora, pues, esto dependerá, pues, no mucho del ambiente en el que se encuentren. Por ejemplo, acá le colocan el ejemplo de cómo es el caso de los anfibios que están desapareciendo en diferentes regiones del planeta, ¿sí? En diferentes regiones del planeta hay diferentes anfibios que, sí, a decir verdad, están que sufren una extinción, ¿sí? Una extinción de ciertas especies. Esto es algo que, como repito, naturalmente sucede, naturalmente. Ahora, estas se diferencian mucho del segundo tipo de extinción, que son las extinciones masivas. Las extinciones masivas, jóvenes, son momentos en la historia en los que miles de especies se extinguen en un periodo corto de tiempo. En cambio, acá las extinciones de fondo, pues observamos extinciones graduales, ¿no? De repente 10, 20 especies, ¿cierto? Se da cada cierto tiempo, es algo natural. Pero acá estamos hablando de extinciones masivas, extinciones en los que miles, cientos de especies se extinguen en un periodo corto de tiempo, de repente en cuestión de horas, de repente en cuestión de días, de años también. Entonces,
Esa es una extinción masiva. Acá dice, voy a leer para ustedes. Son las que se dan a tasas aceleradas, correcto, a tasas aceleradas. Son de extensión global, me disculpan. Implican un rango amplio de organismos y miren, en esta se pierde más del 60% de especies en un intervalo corto. Para que ustedes entiendan, hay una gran pérdida de especies en un intervalo muy corto. Sí, entonces se les considera, dice acá, catástrofes biológicas, correcto, porque no es algo que haya sucedido de forma, ¿cómo decirlo?, gradual, sino ha sido algo muy brusco. Es una extinción masiva que se ha dado de forma brusca, no anticipada. Y acá les voy a mostrar las 5 extinciones masivas que se ha dado a nivel de historia, ¿no? A nivel de la historia de la Tierra. La Tierra ha vivido 5 momentos muy fuertes en donde miles de especies se han extinguido, ¿sí? Hablamos en el año 440, me disculpan, hace 440 millones de años, sucedió un evento, por ejemplo, en el que miles de especies se extinguieron. Igualmente, hace 370 millones de años, sucedió otro evento que también propició la extinción de especies. Y así, hace 245 millones de años, hace 210 millones de años, y la última extinción masiva sucedió hace 65 millones de años. 65 millones de años, jóvenes. Ustedes piensan que es muy poco, es bastante. Estamos hablando de 65 millones de años, la última extinción masiva de especies. A ver, vamos a hablar entonces de qué sucedieron en estos años. Y para entender esto, ustedes recordarán la historia de la Tierra, cómo la Tierra va cambiando, va evolucionando. Se va a dividir en ciertos momentos, acá, en ciertos momentos llamados periodos y llamadas eras. Para los jóvenes que, bueno, yo estoy segura de que sus compañeros Pinedo, Harumi, el joven Arcos, Milagritos también. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Harumi, ya dije Harumi. Sus compañeros que han estado desde primero de secundaria con nosotros. Ya. Sus compañeros que han estado desde primero de secundaria con nosotros recordarán esta diapositiva, esta de acá. Creo que ustedes han estudiado mucho, ¿cierto, jóvenes? Harumi, ¿en qué curso tú has estudiado esto de eras, periodos? ¿Te acuerdas, hija? ¿En qué curso has estudiado eras, periodos del desarrollo de la Tierra? Historia. En historia, correcto, en historia. En historia hay una parte en primero de secundaria en donde se habla de esto, acerca de aquellos periodos en donde se divide, como les repito, la etapa de desarrollo de la Tierra. Correcto. En donde pues se habla acerca de qué sucedió. Estamos hablando de los periodos cámbrico, precámbrico, la era paleozoica, era mesozoica, cenozoica. Sí, son simplemente eras y periodos, son como divisiones. Así como divides antes de Cristo, después de Cristo, bueno, hay otra división, que es la división pues por eras y por periodos. ¿Sí? Claro, claro, hijos. Sí, correcto. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, porque las 5 extinciones masivas, ¿sí?, se han dado, vamos a verlas por eras. Por ejemplo, la primera extinción masiva ocurrió hace 443 millones de años, en el periodo, bueno, me disculpan, en el periodo Ordovícico. Acá está. Acá ocurrió la primera extinción masiva de especies. Miles y miles de especies se extinguieron. El segundo momento ocurrió en el Devónico tardío. Acá está. La segunda extinción masiva de especies. El siguiente, el periodo pérmico. Acá sucedió la siguiente extinción masiva de especies. Triásico. Acá, Triásico. Jurásico, ustedes recordarán el periodo Jurásico de Jurassic Park de repente. Acá en el Triásico ocurrió la cuarta
extinción masiva de especies, y en el Cretácico ocurrió la quinta extinción masiva de especies. Ustedes saben por qué se le llama, vamos a ver un poquito de esto. ¿Ustedes saben por qué se le llama Jurassic Park a esa película en donde aparecen dinosaurios? ¿Saben o no? ¿Por qué Jurásico? ¿Por qué Jurassic Park? Viene de la palabra Jurásico, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en el periodo Jurásico es donde los dinosaurios poblaron en gran cantidad la superficie terrestre. Es por eso, supongo yo, creo yo, se le colocó el nombre de Jurassic Park a esas películas. Ah, el parque de dinosaurios. Ah, ya. Claro, parque de Jurassic, como te digo, hijo, viene del periodo Jurásico, porque en esa época los dinosaurios poblaron grandemente la superficie terrestre. Sí, entonces, por eso. En el periodo Jurásico se da este boom, por ponerlo así, de los dinosaurios, y es en el siguiente periodo, el Cretácico, en donde pues sucede la extinción que todo el mundo conoce, la extinción de los dinosaurios. Esa es la extinción masiva que todo el mundo conoce, que sucedió hace aproximadamente 65 millones de años. Un fenómeno, bueno, del que hablaremos diapositivas después, generó de que los dinosaurios dejen de existir. Y no solo los dinosaurios, a decir verdad, las especies terrestres en su mayoría se extinguieron. Entonces, repasando, son 5 extinciones masivas, 5 momentos en los cuales miles y miles de especies se extinguieron así en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de años, inclusive, bueno, miles de años. ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces. En el periodo Ordovícico, hace 440 millones de años, el cambio climático fue severo y se acompañó por un enfriamiento repentino. Esto causó cambios profundos en la vida marina. El 25% de familias desapareció, para que te des cuenta de la extinción de animales que hubo. En el periodo Ordovícico. Sigue, segunda extinción masiva, en el final del Devónico. Dice, el medio ambiente se volvió hostil y desapareció el 19% de las familias, para que te des cuenta. Dice acá, este evento duró aproximadamente 3 millones de años. Mira. Ah, ya, perfecto, hijo. Siguiente, el periodo pérmico, cambios climáticos provocados por el movimiento de las placas tectónicas causaron o el impacto de un bólido. Un bólido, estamos hablando, ¿saben qué es un bólido? A ver, si alguno de ustedes puede buscar por internet qué es un bólido. Si no, lo voy a explicar yo. ¿Ya? Entonces, acabaron con el 54% de las familias, para que ustedes se den cuenta de la magnitud. A ver, siguiente, en el periodo Triásico, dinosaurios y mamíferos acá se encontraban en evolución. ¿Sí? No hay causas precisas de este acontecimiento, donde el 23% de las familias desaparecieron. Y por último, llegamos a la quinta extinción masiva, hace 65 millones de años, que va a generar pues la extinción de los dinosaurios en el periodo Cretácico. Ningún animal terrestre y parte de los animales vivos sobrevivió. Es decir, bueno, acá de repente están siendo muy extremistas, pero acá colocan que ningún animal terrestre sobrevivió. Fue causado por una colisión entre la Tierra y un bólido. Un bólido, bueno, acá están que se refieren, por ejemplo, a un meteorito, ¿no? Ustedes muchos saben de que se dice de que, ay, miren estos jóvenes, gracias Santiago. Como les repito, en este momento están que hablan, acá en el periodo Cretácico, están que hablan pues de esa extinción masiva que generó la desaparición de los dinosaurios. Muy bien, muchas gracias, hijos. Ahí está, qué bueno, me están colocando la definición. Un bólido es un meteorito muy brillante, una bola de fuego. También estoy viendo acá la definición de Santiago. Muchas gracias, hijos. Gracias. Entonces, para que ustedes entiendan de a qué se está refiriendo. Lógicamente, de que de repente no podemos tener una certeza absoluta
de cuál fue la causa que ocasionaron estas extinciones masivas, se coloca pues sus teorías de repente cuál fue la causa que permitió que este tipo de cosas sucedieran. Les comento eso porque mucho se habla acerca de la quinta extinción masiva de especies, como les explico, la quinta extinción masiva de especies en el periodo Cretácico provoca la extinción de los dinosaurios y mucho se habla acerca de si esta extinción fue debida a un meteorito que, bueno, cayó en la superficie de la Tierra y generó esta extinción de no solo dinosaurios, sino una gran diversidad de especies terrestres, por no decir que todas, prácticamente todas las especies terrestres dejaron de existir, sino que también se habla acerca de una teoría que menciona de que no fue la llegada de un meteorito, sino que hubo una erupción de un volcán de gran magnitud, erosionó y eso produjo la extinción de todos estos dinosaurios. Para que ustedes se den cuenta que hasta ahorita, si bien la teoría del meteorito pues es una de las más conocidas, es una de las más aceptadas, también se están viendo otras posibles causas, como las que le menciono, las de un volcán pues que erupcionó y que provocó este fenómeno que pues generó esta extinción masiva y esta extinción de los dinosaurios. Ah, ¿quién? No estoy segura de quién formuló la idea de que fue un meteorito. No estoy segura de quién, hijo. En cuanto a por qué, tengo entendido que hay pruebas, por ejemplo, hay rastros de las posibles, de repente, como tú sabes, un meteorito, hijo, siempre genera rastros, porque va a tener dentro de sí ciertos metales. Un meteorito, por ejemplo, jóvenes, no tiene la misma composición de metales que observamos acá en la Tierra. Hay una diferencia en la concentración. Y por eso es que se puede decir, se puede tener una teoría de que un meteorito llegó acá. Aparte de que lógicamente no se tienen de repente ciertos ¿cómo decirlo? En el suelo se tienen ciertos tipos de accidentes, sí, accidentes, que se cree que pues fueron creados por ese meteorito. Sí, como les digo, son las dos teorías que se tienen. La más aceptada es la teoría de que pues fue un meteorito, vino a la Tierra y pues generó la eliminación de todos los dinosaurios y las especies terrestres. También se tiene la otra teoría de que la erupción de un volcán gigantesco creó esta extinción masiva de especies. Son simplemente teorías, una está más aceptada que la otra, la teoría del meteorito está más aceptada, pero no por eso pues puedo dejarles de mencionar la otra teoría, ¿no? No, como ustedes saben, como les explico, certeza absoluta pues no podemos tener, no podríamos tener, pero sí se tienen teorías que me pueden ayudar a entender qué sucedió en esa época, ¿sí? Entonces, ahora, como les comento yo, como les comenté el otro día, se dice mucho que en este momento miles y miles de especies, cientos, miles de especies están que se extinguen diariamente. Entonces, se dice que en este momento, en el año 2000, en estos momentos, el ser humano ha generado tal contaminación, ha generado tal destrucción en los ecosistemas, que en este momento se dice que estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. Tal vez no lo sentimos, pero diariamente están extinguiéndose cientos, miles de especies y provocado pues en parte o en gran parte gracias a este desequilibrio en el clima, el calentamiento global, la contaminación que está generando pues que los animales, las plantas, las especies en general estén extinguiéndose de forma masiva, ¿sí? Tal vez estamos siendo un poco catastróficos, pero les digo esto para que ustedes entiendan la magnitud de lo que está creando, por lo menos el ser humano, en el ecosistema. Tanto así de crear una sexta extinción masiva, imagínense ustedes.
nosotros parecemos, en vez de mejorar el ecosistema en el que estamos, solamente estamos que lo destruimos. Y es algo que nos debe hacer pensar, ¿cierto? Pensar en cuál es la responsabilidad del ser humano y lo que está sucediendo. Ahora, como les explico, una extinción masiva de especies implica que miles de especies se extingan en un periodo corto de tiempo. No estamos hablando de la pandemia, por si acaso, como ustedes, como alguno de sus compañeros me preguntó, la pandemia no está creando la extinción masiva de especies, porque la única especie que está siendo perjudicada somos nosotros como especie humana. Las demás están viviendo tranquilamente, no les afecta en nada. Así que esta extinción masiva, que es la sexta que les estoy mencionando, pues no es por la pandemia, no es por un virus, no es más que nada consecuencia de nosotros como especie humana, lo que estamos generando en todo el ecosistema. Ah, ya Pinedo, voy a revisar eso. Entonces, a ver, estamos mandando el link para que ustedes puedan conectarse a jugar ajedrez. Sí, me disculpan que no hayamos sido tan estrictos. Como les repito, han sido momentos difíciles y todavía son momentos difíciles en donde varios de ustedes todavía están afectados por esta situación. Tal vez no es correcto decir nombres, pero sabemos perfectamente en el colegio que hay varios de ustedes que están pasando por momentos muy difíciles. Vamos a retomar en todo caso el ajedrez. Hoy día pueden conectarse a las 5 de la tarde pues para jugar ajedrez. Vamos a enviar el link. Recuerden que a las 8 de la noche se pueden avisar a sus papás, hay asamblea de padres para poder hablar con todos ustedes y, bueno, con todos sus papás acerca del desarrollo de las clases, de cómo se van a seguir llevando. Ah, no sabemos. Pero como les digo, jóvenes, a ver, uno de sus compañeros me pregunta qué pasaría o cuándo el ser humano se extinguiría, me disculpan. Como les digo, jóvenes, toda especie tiene un promedio de tiempo de vida, ¿sí? Algunas tal vez se extinguen luego de cientos de años, otras después de miles, otras tal vez después de millones de años, como las cucarachas les menciono. Pero otras, por ejemplo, de repente será el caso nuestro, solamente la historia lo dirá, pero de repente nosotros nos extinguimos rápidamente o no. Eso ya no depende mucho de nosotros, ¿no? Depende mucho también de la naturaleza, de cómo nosotros nos adaptemos. Sí, entonces, me mencionan acá, si nosotros nos extinguimos, ¿qué especie será la dominante? Eso no puedo decirte yo, no puedo decirte nadie, ¿no? Tendrá que pasar para que podamos vivir ese momento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, se va a acabar el tiempo, pero espero que les haya servido. Por favor, participen. Recuerden que va a llegar algún momento, tenemos que llegar al momento en el que todos tengamos cámara, todos tengamos micrófono, para que todos participemos. Sí, así que por favor, prepárense para ese momento. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Tal vez no estamos siendo muy estrictos, pues como les repito, por la coyuntura, pero acostúmbrense a hablar por micrófono. Solamente se perjudican ustedes. Solamente pedimos que participen. Es lo más importante. Ustedes saben que la participación es lo más importante. Y como ustedes saben, la participación de ustedes está grabada. Todo lo que ustedes escriben se graba, está grabado en nuestras computadoras y pues las clases están siendo subidas a internet. Entonces, por favor, un poco más de conciencia respecto a la participación en clase, que es muy importante. ¿Ya? Se va a acabar el tiempo, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Hasta luego, Carl. Hasta luego, Salvador. Hasta luego, Arcos, Pinedo, Santiago, Harumi. Harumi, Naomi, Walija, Milla también, Trujillo también, Salvador, hasta luego, hijo, se va a acabar.